electoral acordada por el Consejo Nacional de Televisión. Porque tenemos la red que más crece, WOM, nadie te da más. ¿Y quién es la máscara? Pronto gran estreno Prime. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias a través de Chilevisión y CNN Chile en este día domingo. Vamos a comenzar revisando lo que ha ocurrido con la reconstitución de escena donde murió un niño tras recibir el disparo de un carabinero que intentaba evitar un asalto. Fabián Acevedo está en el lugar con declaraciones para contarnos lo que está pasando. Fabián. De fuego en las condiciones que se generó. Sí, escuchamos en este momento al fiscal Sergio Moya de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente a raíz de esta diligencia que terminó hace segundo. Hecho uso de las armas de fuego, considerando la cantidad de público, de vehículos y el flujo de personas ese domingo de febrero aproximadamente a las 22 horas, no habríamos tenido el resultado final de muerte. Pero también hay que considerar que la actuación policial se debió precisamente a un patrullaje ordenado en este sector por las múltiples encerronas o abordazos que se cometen en este sector. Por lo tanto, Carabineros es una situación jurídica bien compleja porque Carabineros estaba en cumplimiento de funciones y tenían la orden de actuar ante la comisión de una encerrona. Y precisamente fue con eso lo que se enfrentaron. 5 sujetos armados que atacaron a una mujer que conducía un Nissan March. Lamentablemente en esa acción, luego de ser atacados por parte de Carabineros con armas de calibre .40, cuando ellos repelen y tratan de retener a este sujeto, uno de los disparos del arma 9 milímetros de un suboficial de Carabineros impacta, como señalo, la puerta trasera izquierda y se aloja en el cuerpo del pequeño Ethan, lo que le causa la muerte en el lugar. ¿Cuánto condenan sobre la dinámica principalmente de dónde se encontraba la madre junto a los hijos y también los funcionarios policiales? Por supuesto, está claro, la madre de los niños venía conduciendo, el copiloto, su hijo mayor y sus 3 hijos menores en la parte trasera. El chofer del vehículo de Carabineros, de la CIP, conducido por un cabo, y el suboficial es quien actúa en definitiva y hace 4 disparos en el lugar y después en el seguimiento 4 disparos más. Ahora, cuando los delincuentes ya habían pasado y se van por Américo Vespucio por la Caletera, ¿o quedan en medio del fuego cruzado, en este caso la familia? No, ellos, Carabineros, primero son los 5 asaltantes los que disparan a lo menos un disparo en dirección al vehículo de Carabineros y hay una vainilla .40 que acredita ese disparo. Luego ellos huyen del lugar y son seguidos por Carabineros, quienes repelen este ataque, y detrás del vehículo, de los 2 vehículos los cuales huían los imputados, viene el vehículo en el cual se traslada el pequeño Ethan y recibe el impacto en la parte trasera izquierda, donde el pequeño Ethan se agacha y al sentir los chirridos, primero los neumáticos y los disparos, y es ahí donde se le aloja, como señalo, un proyectil balístico que le penetra por el hombro y lamentablemente se aloja en su corazón y le priva de la vida. Fiscal, en este caso el carabinero dispara dentro del protocolo o él en definitiva realiza una acción temeraria como se dijo en la audiencia en su momento. Nosotros estimamos que la conducta desplegada constituye un cuasi delito de homicidio porque si bien está en cumplimiento de funciones, hay todo un escenario que debió evaluar, que era la cantidad de público. Hay un local de comida rápida, varios vehículos estacionados. Es en definitiva una situación de hecho y de derecho bastante compleja que va a tener que ponderar un tribunal y en definitiva sopesar las diversas versiones para en definitiva tomar una decisión al respecto. ¿Cuántos años van a pedir ustedes de condena? ¿Cuál es lo que arriesga el carabinero? ¿Va a pedir reformalizar en este caso? Es posible una reformalización considerando los antecedentes aportados el día de hoy. Por primera vez se reúnen todos los intervinientes dando una versión detallada y en cuanto a la penalidad aplicable, la penalidad del cuasi delito va de 61 días a 3 años. No obstante, la familia ha decidido querellarse por un homicidio calificado, pero esa decisión de fondo le corresponde a los tribunales de justicia. ¿Pero usted podría pedir la reformalización por el delito de homicidio en este caso? Nosotros vamos a esperar las conclusiones de la Brigada de Homicidio y del Laboratorio Criminalística, los peritos, una vez hecha esa ponderación, si es necesario.
Bueno, hemos tenido... ¿Se va a ampliar la investigación? Solicitaremos la ampliación y por lo que conversé con los colegas defensores estamos todos de acuerdo que aquí se requiere un análisis exhaustivo de las pericias realizadas el día de hoy. Son pericias... A todos nos interesa llegar a una claridad absoluta. ¿Pero existió contradicción en los relatos, se podría decir, en esta... Eso no lo puedo manifestar hasta que... Bien, ahí las palabras entonces del... Ahora la brigada de homicidio. Estamos justo en el momento, Karina, cuando ya terminaron estas diligencias que comenzaron a esas de las 10 de la mañana, importantísimas, porque tal como lo escuchaban en palabras del propio fiscal, por primera vez se juntan todos los intervinientes. Estamos hablando de un cabo primero que iba manejando la patrulla de la sección de investigaciones policiales. De copiloto iba un sargento segundo a quien se le formaliza por cuasi delito de homicidio por hacer frente a estos delincuentes, finalmente terminando quitándole la vida al pequeño Ethan, lamentablemente de forma aparentemente accidental en tratar de, en este caso, repeler un asalto. Y los otros intervinientes son ya derechamente la familia. Está la madre de Ethan, están los hermanos también, y asimismo se ha citado a las personas que sufrieron una... Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con Fabián Acevedo, que nos estaba contando más detalles sobre esta diligencia que se ha realizado durante esta jornada, y han sido tremendamente importantes las palabras del fiscal Moya, porque habla directamente que aquí la Fiscalía y el Ministerio Público pretende atribuirle a este funcionario de Carabineros el delito de cuasi delito de homicidio, y por lo tanto considera que él tuvo responsabilidad en el momento en que disparó, porque tenía que haber evaluado las circunstancias que había en el momento que percuta su arma y en el contexto en que se estaba produciendo esta diligencia. Así que lo más probable, y es lo que ha adelantado, es que se pida la reformalización. Vamos a escuchar lo que dice la Policía de Investigaciones. Y además participó testigos, ¿cierto?, que ese día se encontraban al momento de cuando ocurrieron los hechos. ¿Cuántos testigos? ¿Quiénes? Principalmente son familiares de la persona fallecida. ¿Cómo estuvo la diligencia? ¿Coinciden perfectas las versiones? ¿Hay algún tipo de diligencia que quede pendiente? ¿Algo por aclarar? Bueno, como lo señalé, se realizó un trabajo acá de reconstitución de escena en conjunto con el Ministerio Público, el fiscal a cargo de esta investigación, personal de la Brigada de Homicidios. También participaron peritos del Laboratorio de Criminalística con la finalidad de realizar un peritaje en el lugar y establecer de forma científica cómo habrían ocurrido los hechos. ¿Ya? Se procedió a tomar unos testimonios también de testigos que ese día se encontraban cuando ocurrieron los hechos, y se va a proceder también en conjunto con el fiscal al análisis de estas declaraciones que da tanto personal de Carabineros que participó en el hecho, como también los testigos civiles que participaron en la diligencia de reconstitución de escena. Perfecto, hay un informe que se tiene que realizar, pero hay claridad, hubo claridad al momento de realizar este procedimiento, si pudieron de alguna manera clarificar las circunstancias en las cuales ocurre este hecho. Bueno, del día 28 de febrero del año en curso, cuando concurrió la Brigada de Homicidios a tomar el procedimiento, policialmente se habría establecido las circunstancias en cómo ocurrió el hecho y además las personas que participaron. No obstante, para complementar y con peritaje, ¿cierto?, se realizó la reconstitución de escena el día de hoy. ¿En cuánto tiempo podrían estar los resultados ya de los testimonios que recogieron para saber si es que hay o no contradicción en el caso de los efectivos policiales que participan de este hecho? Personal de la Brigada de Homicidio, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística y el Ministerio Público, va a trabajar de la forma más rápida posible con la finalidad de establecer fehacientemente cómo habrían ocurrido los hechos, y se van a dar a conocer una vez que estos peritajes e informes policiales estén realizados de forma definitiva. ¿8 disparos realiza el policía que estaba formalizado? Eso es materia de investigación y se van a dar a conocer en su momento. Bien, ahí las palabras entonces de la Brigada de Homicidios tras esta diligencia. Bueno, lo estábamos contando, el fiscal también lo ha confirmado tras las dudas que probablemente se puedan resolver y sean emitidas con el informe.
Bueno, nuevamente tenemos algunas en este caso reformalizar a este funcionario policial, al sargento, quien está en primera instancia acusado de un cuasi delito de homicidio, ya directamente a un homicidio. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo la familia? Que sea formalizado por homicidio calificado. Este sargento segundo actualmente se encuentra con medidas cautelares, que es el arraigo nacional, la firma mensual, y sigue activo la institución. Hemos podido conversar con la mamá de Ethan, también con su tía. Lo que están pidiendo es justicia. Ellos dicen que saben que este efectivo policial no tuvo la intención de matar al niño. Sin embargo, dicen, bueno, finalmente termina acabando con su vida. Debería haber evaluado las circunstancias en que enfrenta a estos delincuentes cuando habían muchas otras personas además presentes en el lugar, y lo que esperan es que claramente se lleve un proceso judicial en su contra y que además ya Carabineros concrete su baja de la misma institución. Escuchemos lo que comentó, lo que nos señaló la tía del pequeño Ethan durante esta reconstitución de escena. Ya tanto como la familia como para mi hermana, revivir todo ese momento nos tiene devastados. A ella sobre todo, que va a tener que vivir todo de nuevo, todo de nuevo. No sabemos de qué forma la irán a hacer. Lo que yo tenía entendido, que va un muñeco reemplazando a mi sobrino. Y eso es fuerte, fuerte. Yo creo que a ninguna mamá le gustaría pasar por lo que mi hermana está pasando ahora. Ella sabe que Carabineros estaba en un procedimiento, sabe que lamentablemente la bala llegó. Rencor a Carabineros no tenemos. Pero mi tesis es que Carabineros hizo mal su procedimiento. Y a mí no me saca nadie de ahí. Él no debería haber disparado de la forma que lo hizo. A mi pensar, Carabineros pensó que la camioneta de mi hermana andaba con los delincuentes. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la tía del pequeño Ethan. Fabián, te quería preguntar, justamente se nos entrecortó el audio en algún minuto entiendo que el fiscal lo que considera es que esta diligencia aportó datos claves para reformalizar por homicidio simple. Sí, claro, lo que en este caso se va a buscar probablemente por parte de la Fiscalía, y que incluso lo mencionó el fiscal, es ya hacer una reformalización por el delito de homicidio. Lo que está pidiendo la familia es que sea un homicidio calificado, esto por la gravedad, además que tendría la pena en contra de este uniformado, pero además te lo estaba señalando Karina, que lo que ha pedido expresamente ya la familia es que este carabinero deje de desempeñar sus funciones en una oficina administrativa, que se haga justicia por el pequeño Ethan, ya corroborado estos antecedentes, y que sea la primera y última vez que tengan que revivir estas lamentables escenas de la que tuvieron que nuevamente participar, en este caso hacer una cronología minuto a minuto de lo que sucedió entonces el pasado 28 de febrero. Nos quedamos acá en la comuna de Maipú, está la familia, y una manifestación por supuesto espontánea también de ellos, esperando y pidiendo ya claridad en los antecedentes que tenga la Fiscalía, pero también se tome prontamente una determinación. Son 90 días de investigación que ya estarían prontos a terminar. Claro, este caso se produjo en febrero de este año, así es que ya se está cumpliendo el plazo de investigación, todas las diligencias realizadas, y lo que podría pasar entonces de aquí en adelante es la reformalización ya por el delito de homicidio de este funcionario de Carabineros. Muchas gracias, Fabián, por toda la información. Buenas tardes. Bueno, vamos a revisar también lo que ocurrió hace pocas horas. Disfrazados y en plena hora punta, un grupo de delincuentes ingresó a un mall y efectuaron un forado para ingresar a una clínica. El grupo fue afortunadamente descubierto por la policía. Benjamín Contalva nos tiene todos los detalles de cómo los encontraron además. Benjamín. ¿Qué tal? Muy buenos días. También saludamos a quienes están en sus casas. Buenas tardes. Digo, esto es un hecho que tuvo lugar a plena luz del día, como tú decías, Karina, porque esto justamente se dio por el costado del mall, por la calle Larraín. Es ahí donde hay una vereda bien extensa, donde estos sujetos fueron finalmente detenidos, pero ¿qué fue lo que protagonizaron? Y que por supuesto alertó a todas las personas que hasta esa hora se encontraban realizando las compras, y algunas también trasladándose por estos lugares, incluso visitando la clínica. Es que por uno de los costados de las escaleras de servicio de la estructura del mall, estos sujetos ingresaron para posteriormente en alguno de estos pisos realizar un forado justamente que dio directamente hacia las oficinas de tesorería y algunas oficinas administrativas. Fue a través de este mismo forado que estos sujetos ingresan hasta estos lugares de la clínica, que son instalaciones propias de este recinto de salud, en donde primeramente
justamente metieron dentro de sus bolsos algunos artículos, tanto de tecnología como también documentación que se encontraba libre, pero justamente este forado lo realizaron ya premeditado. Tenían bastantes herramientas, galleteras, martillos, sierras para poder realizar este forado e ingresar hasta este lugar. Pueden ver ya en imágenes de cámaras de seguridad cómo es que estos sujetos entran con toda calma a través de estas escaleras de servicio que se encuentran al costado del mall por calle Larraín, y es ahí que una vez dentro se enciende esta alarma que por supuesto alerta personal de seguridad tanto del mall como también posteriormente personal de la 16 Comisaría de La Reina, que llega hasta este lugar ya para dar cuenta de esta situación. Empadronando testigos rápidamente se dan cuenta de que estos sujetos estaban aún dentro y logran de detención, como también ya han podido ver en imágenes, de estos 3 sujetos que ya contaban con un importante prontuario policial, algunos de ellos por justamente realizar robos en lugares no habitados, robos con violencia, porte de arma, incluso no tenía una orden vigente, y es por eso que personal policial procede de esta manera y afortunadamente logra la detención de estos 3 sujetos. Fue frustrado gracias a los sistemas de alerta y de alarma que contaba este recinto, pero sin lugar a dudas no deja llamar la atención que esta forma de operar de estos sujetos, debido a que es muy premeditado, según nos decía también la vocería de Carabineros, el capitán que nos dio los detalles de este procedimiento, justamente alertando que aparentemente podría haber alguna cierta información privilegiada para estos sujetos. Escuchemos lo que nos indicó. Habrían ingresado 3 personas, las cuales habrían efectuado un forado al interior de una escalera de servicio del mall para ingresar a las dependencias administrativas y de tesorería de la clínica Integridad Médica. Habrían estado al interior preparando su huida con una especie de computadores y algunas especies también de documentación que está al interior de la clínica de esta área. Suenan las alarmas y a raíz de esta alerta, personal de Carabineros de la 16 Comisaría de La Reina logra la detención de estas 3 personas. No, ellos mantenían un portacredencial de la clínica Integridad Médica al momento de ser detenidos, porque el conocimiento del área donde se hizo el forado fue muy específico en ser el ala donde se encontraban la tesorería y las oficinas administrativas de la clínica y no otra. Claro, justamente lo que comentaba ahí desde la vocería de Carabineros, como escuchábamos, el detalle con que estos sujetos ingresaron hasta este lugar a plena luz del día, a una hora donde ya existe mucho tránsito de personas durante un fin de semana además, y es justamente que eso no dejó de llamar la atención a tantos locatarios que se encuentran en este lugar, que por supuesto también se sienten de alguna u otra forma preocupados por este tipo de hechos. No terminamos con lesionados afortunadamente, pero sin lugar a dudas es la delincuencia que no deja de llamar la atención y preocupar a los locatarios de este sector. Conversamos de hecho con uno de ellos que nos relató cómo fue este procedimiento, todo lo que vio y lo que escuchó respecto a lo que ocurrió ayer a eso de las 7 de la tarde. Escuchemos. Carabineros, como uno más de 10 carabineros, llegó la patrulla y eran como 2, 3 personas que estaban haciendo el asalto, y ahí cogieron como era como un cortafríos que ellos tenían, y eso fue lo único, pero sí hubo como mucho movimiento entre los de guardias de seguridad y carabineros. Benjamín, aquí se presume que hayan manejado información adicional los delincuentes que intentaron hacer este forado, porque te lo pregunto por el lugar, ¿no es cierto?, donde ellos se dirigieron directamente y por el sector donde trataban de ingresar, ¿no es cierto? Sí, claro, es absolutamente algo que llama la atención, Karina, porque es un lugar muy específico donde ellos realizan este forado. Por supuesto, ingresaron con todos estos bolsos que veíamos en las imágenes de evidencia, que ingresaron las herramientas a través de esto y posteriormente se llevaron algunos de los artículos justamente en estos. ¿Y qué es lo que ocurre? Al momento de que llega Carabineros y los detiene, estas personas portaban credenciales con los que intentaron disuadir a Carabineros, simulando ser parte de esta clínica, personal de esta clínica, y es por eso que eso también llama la atención, y justamente lo específico del lugar donde estas personas llegan es lo que también enciende las alarmas, y por supuesto va a ser materia de investigación para determinar finalmente
cuál es el dato. Se presume incluso que pudieron haber sido trabajadores o ex trabajadores de este recinto, Karina. En tanto, cambiamos de información, ya refiriéndonos a un acontecimiento que afectó a un funcionario de Carabineros, fundamentalmente en la intersección de calle Santa María con Pionono, a eso de las 4 de la mañana, muy cercano a las 4 de la mañana, Karina. Este funcionario resulta herido, policontuso y, por supuesto, con una herida preocupante en su zona craneal. Primeramente, no se sabía por qué y bajo qué circunstancias esta persona resulta herida. Es algo que todavía está en materia de investigación. Sin embargo, al determinarse, cuando llega Carabineros a asistir a ese lugar, esta persona estaba de franco. Por lo tanto, al llegar Carabineros dan cuenta que pertenece a la 47 Comisaría de Las Condes, la persona que estaba tendida en el piso, que estaba herida con este golpe craneal y que, por supuesto, ya continuó con todos los procedimientos de diligencias de empadronamiento de testigos, también cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de los responsables de lo que significó esta riña. Escuchemos lo que nos señaló Carabineros al respecto. Durante la madrugada, un carabinero que se encontraba en calidad de franco en el sector del barrio Bellavista resultó lesionado debido a un golpe en la cabeza. Producto de lo anterior, resultaron 3 personas detenidas y las causas del hecho están siendo investigadas, por lo que se aportarán mayores antecedentes al Ministerio Público. Cabe destacar que en paralelo se dispuso el desarrollo de una investigación interna. El estado de salud del carabinero lesionado es de carácter reservado y se encuentra internado en el hospital institucional. Son 3 personas más que podrían estar involucradas y que, por supuesto, van a estar respondiendo a la investigación y el curso que siga para determinar cuáles fueron las causas de esto, Karina. En tanto, también revisamos algo bastante preocupante que ocurrió en Concepción. Se trata de un abordazo, de una situación que terminó con una persona herida, una mujer que estaba trasladándose en auto, llega hasta el frontis de un condominio, el condominio Don Guillermo, en el sector de las Lomas de San Sebastián de Concepción. Cuando deja el auto encendido, desciende de este para poder hablar con el guardia de seguridad de ese portón, y es ahí cuando, ante el descuido, llegan unas personas y mediante este método de abordazo, cuando llega un vehículo de sorpresa, descienden algunos integrantes de este vehículo para posteriormente robarse este auto del que había descendido la señora, pero ocurrió algo particular debido a que esta persona opuso resistencia de cierta forma en que fue arrastrada por este vehículo, no quiso que le quitaran su pertenencia, por supuesto, y es por eso que se aferra del auto en marcha que se roban estos delincuentes y que aún lamentablemente permanecen fugados. Escuchemos también qué fue lo que nos señalaron los vecinos que pudieron presenciar y por supuesto también prestar asistencia a la víctima de este asalto. Y ayer vi en el WhatsApp del condominio que mostraron acá. Es del segundo que yo me entero. No sé si habrá habido otro. Definirla como seguro no es difícil, porque está más o menos como está el resto del país, ¿no? Que cogotean a cada rato en todas partes. No deja de preocuparles la situación de inseguridad que se ocurre y afortunadamente esta persona solamente termina con lesiones en su cabeza, pero aún hay que determinar el paradero de los sujetos que protagonizaron este asalto, Karina. Claro, y lamentablemente este tipo de delitos se produce no solamente acá en la región metropolitana, sino también se ha extendido a otras zonas de nuestro país. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes. Bueno, crece la polémica por la millonaria demanda que presentó la Organización de Consumidores Conadecus contra Metro de Santiago por una apropiación encubierta. Ese es el argumento que ellos estiman luego del bloqueo de las tarjetas VIP que no han sido usadas en 2 años, y esto con el dinero con que están cargadas. Carola Garrido nos va a contar cómo ha reaccionado la gente también, Carola, porque hay muchas personas que no se habían enterado de esto, ¿no? ¿Cómo estás, Karina? Muy buenas tardes. Claro, de hecho estuvimos en algunas estaciones de metro durante esta mañana y conversando con los usuarios, varios de ellos nos contaban que les había pasado esta situación, que habían estado 2 años sin cargar o bien sin utilizar su tarjeta VIP, y cuando la necesitaron fueron para poder utilizarla y allí les salía un mensaje donde decía que su tarjeta había sido caducada. Este es un tema que molesta, sobre todo considerando que muchos tenían un saldo pendiente todavía y en algunos casos no lo pudieron recuperar. Ellos mismos nos contaban que hay que hacer un trámite especial que requiere tiempo, donde efectivamente se puede recuperar el dinero que quedó allí como saldo, pero que de todas formas tienen que comprar una tarjeta nueva, un plástico nuevo que tiene un valor de 1.500 pesos, cosa que ellos tampoco consideran que sea bueno que funcione de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Existe una resolución exenta donde se señala expresamente lo que habíamos mencionado, que después de 2 años se podía hacer la caducidad
caducidad de la tarjeta si es que esta no había sido cargada o bien utilizada. Y esto ha llamado la atención de la CONADECUS, quien ha presentado esta denuncia en contra del Metro de Santiago. ¿Qué es lo que dicen ellos puntualmente? Que según un catastro que han hecho desde el año 2013 a la fecha, son aproximadamente 18 millones las tarjetas que han caducado. Eso dice que con esos saldos que quedaron equivale a 23 millones de dólares, y es por eso que ellos están pidiendo también una compensación, en este caso al metro, para todas aquellas personas que habrían resultado afectadas por este tema. ¿Cuál es el problema? Porque aquí hay varios alcances a los que hay que poner atención también. Primero, que estas tarjetas son al portador, por lo tanto sería muy difícil saber a quién le ocurrió efectivamente esta situación, para saber cuál es la persona exacta a la que eventualmente, si esto llegara a buen puerto, se le pudiera devolver ese dinero que quedó como saldo atrapado, por decirlo de alguna manera, en esa tarjeta que caducó. Así es que, bueno, este es un tema que recién está comenzando, porque según nos han dicho de la oficina de Metro con quien nos comunicamos durante esta jornada, ellos tampoco han recibido ni siquiera la denuncia por ahora. Así es que es por eso que no se han querido referir al respecto. Escuchemos parte de la denuncia que hace el presidente de la CONADECUS. Él se refiere puntualmente a lo que vamos a escuchar a continuación, de la cantidad de tarjetas que habrían caducado en el último año, cosa que se habría acrecentado, dice él, producto de la pandemia. Solamente el año pasado hubieron 2.700.000 y tantas tarjetas que fueron caducadas, lo que equivale a más de 3.200 millones que se expropiaron a los consumidores. Eso de lo que estamos hablando. Por eso nosotros exigimos el daño moral, el daño emergente y las indemnizaciones correspondientes, y esta la demanda, lo que CONADECUS solicita como restauración y compensación, son 54.000 millones que debiera cancelar Metro. Debiera ir para compensar a las personas, tenemos que ver el procedimiento. Las tarjetas tienen números pero no tienen nombre. Y efectivamente hay que buscar los mecanismos para que les alcance, para que se pueda compensar a las personas que fueron afectadas. Claro, 54.000 millones de pesos, esa es la cantidad exacta que se está pidiendo en este caso por compensación. Como les decíamos, nos comunicamos hoy con el Metro de Santiago y ellos, a través de un comunicado, nos señalaron lo que yo ya les decía, y es que en primera instancia a ellos no les ha llegado todavía esta denuncia, por lo tanto no tienen el detalle de qué es lo que incluye, más allá de lo que les hemos contado a ustedes en este momento. Dicen además que la suspensión y la caducidad de la tarjeta VIP no es resorte de ellos, sino que tiene que ver directamente con el Ministerio de Transportes, que es una definición de ellos, y que además esta información es pública y que se encuentra en la página www.tarjetabip.cl. Nosotros chequeamos esa información y efectivamente aparece allí esta cláusula, pero no se explica la motivación, por qué caduca la tarjeta luego de 2 años. Así es que dicen que ellos respetan la demanda que se ha hecho, pero como todavía no les ha llegado, van a esperar para ver cuál es el detalle de esta. Les comentamos que estuvimos conversando con algunas personas usuarias del metro también, y nos comentaban que a ellas les había ocurrido esto. Algunas lo tomaron de manera bastante mala, considerando que no son usuarias frecuentes del metro, pero que sienten que esa plata que ellos utilizaron para cargar la tarjeta les pertenece, por lo tanto no debieran perderla. Escuchemos parte de las declaraciones que ellos nos dieron. Tuve que comprarme una. Sí, eso. ¿Y qué explicación te dieron? Fue hace tiempo, que estaba vencida, que no la podía ocupar, y yo no fui a actualizarla porque me quedaba lejos y compré otra sencillamente. No me parece, me parecería lo más justo tal vez, si tú sacas otro, traspasar el dinero que te queda, me parece. Encuentro absurdo porque es plata de uno, o sea, deberían cargar la otra tarjeta o activarla nuevamente. Pero no puedes perder, por ejemplo, hay gente que le pone 10.000 pesos, creo que el máximo son 20, pero hay gente que puede perder 10.000 pesos y no corresponde. Que tenía que irme allá a la Plaza de Armas, me mandaron, y que tenían que darme otro, comprar yo una VIP y llenarlo por intermedio en una estación donde hay unas máquinas, ahí poner la VIP y se llenó, o sea, se pasó de mi otra tarjeta a la tarjeta nueva que yo compré. ¿No perdió la plata entonces? No, no lo perdí.
no, para nada. ¿Sí tuvo que comprar un plástico nuevo? Sí, tuve que comprar un plástico nuevo, sí es cierto. Eso sí, tuve que comprar tarjeta nueva. ¿Se acuerda cuánta plata tenía que logró recuperar? Sí, 3.500 pesos. Claro, 3.500 pesos decía la señora, pero es plata que le pertenece. En el caso de ella, tuvo que hacer todo un trámite y finalmente pudo recuperar ese dinero. Hemos también contactado durante esta mañana al Ministerio de Transportes para ver de alguna manera también cuál es el origen de esta situación, por qué se toma esta determinación. Ellos dicen, según la declaración que nos enviaron, que este no es un tema que solamente tenga que ver con las tarjetas VIP, que por lo general en otro tipo de empresas, en otro tipo de comercio donde también se utilizan tarjetas de este tipo, hay saldos que luego de cierta cantidad de tiempo vencen. Por lo tanto, esto no es algo que pase exclusivamente, dicen ellos, con la tarjeta VIP y en el metro. En este caso, señalaron también que existe una ley que está vigente y que fue aprobada hace poco tiempo, que permite extender el plazo de esta vigencia, que ya no sería solamente de 2 años, Karina, sino de 3. Entiendo que tienen una pregunta, cuéntame. Sí, varias, como siempre, pero la verdad es que esta es una situación bien extraña y los argumentos son más extraños todavía. Primero, dicen que hay una ley que permite extender el plazo de vigencia de la tarjeta, pero ese proceso, ese trámite lo tienen que hacer los usuarios, Carola. Eso por un lado. Y por otra parte, el argumento de que hay otras tarjetas con las que también ocurre lo mismo, que cuando quedan con saldo, después el saldo vence. Me imagino que se refieren a tarjetas de servicios comerciales, pero el problema es que acá estamos hablando del transporte público, ¿no es cierto? Y hay una diferencia, o sea, es considerable la diferencia. Me imagino que esto puede ser aplicado a otras tarjetas, pero cuando se trata del tema del transporte público hay una diferencia considerable, ¿no? Y ahí también hay una forma en cómo va a ser abordado este tema que tiene que ver con la demanda presentada por la Organización de Consumidores CONADECUS. No sé si retornamos con Carola Garrido porque teníamos algunos problemas de comunicación. No, todavía no hemos retornado, pero son esas las dudas que existen frente a este tema. Ahora, tema del que ha existido poca información en el último tiempo, también hay que decirlo. Prueba de eso es lo que hizo, el recorrido que hizo Carola Garrido hoy día en los principales terminales, porque hay personas que no tenían ni idea que esto ocurría y hay otros que sí han estado informados y que por lo tanto alcanzaron a hacer el traspaso. Como escuchábamos recién, había una usuaria de la locomoción colectiva que sabía que en una tarjeta le quedaba un poco de saldo, después compró otra porque esa ya estaba deteriorada e hizo el trámite para poder traspasar ese dinero, pero otra gente que no se ha enterado lo ha tenido que entregar y bueno, y finalmente eso ha caducado con todo el detrimento que esto significa para el presupuesto familiar. Tenemos declaraciones del encargado de transporte metropolitano, el gerente de transporte metropolitano. Vamos a escuchar lo que dice frente a este tema. Los saldos de las tarjetas VIP caducan en 2 años desde inicios del sistema. De hecho, en 2013 se dicta un reglamento para regular con detalle esto. Pero el año pasado se publica una ley con apoyo transversal en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, que permite que los usuarios puedan extender los saldos y las cuotas de transporte de 2 a 3 años solo solicitándola. Además, esta misma ley permite que los nuevos medios de pago que estamos a punto de lanzar, donde la gente va a poder pagar con teléfono y con QR, la vigencia de esos saldos sea de 5 años incluso. Un ejemplo típico de esto y que los usuarios lo pueden haber visto es que los saldos de los depósitos a plazo se vencen a los 5 años y no se retiran. Por lo tanto, no es algo nuevo la vigencia de un medio de pago o de un medio de acceso. Finalmente, si los usuarios quieren recuperar sus saldos después de 1 año en que no ha tenido movimiento, bastará con ir a un centro VIP y cargar su tarjeta y su saldo queda reactivado inmediatamente. Bueno, ahí está lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Hay una diferencia. Él se refiere a la banca. Cuando usted hace un depósito a plazo, eso tiene un tiempo para que usted retire los saldos. Claro, pero es absolutamente distinto de lo que estamos conversando, que tiene que ver con el transporte público. Y al ser transporte público, me imagino que habrá una diferencia también. Bueno, vamos a ver qué pasa con la tramitación de esta demanda presentada por CONADECUS y también qué pasa con el nivel de información que tienen los usuarios de la locomoción colectiva sobre este tema. Porque también, decían las autoridades, hay una ley que permite extender el plazo de 2 años a 3 años, pero ese trámite lo tienen que hacer los usuarios y es un trámite más y por lo tanto esa información
¿la maneja o no la manejan los usuarios de la locomoción colectiva? Esa es la duda. ¿Cuánta difusión ha existido en el último tiempo? Seguimos muy de cerca la presentación de esta demanda y, por supuesto, las conclusiones, los efectos que pueda tener en nuestra legislación y también en los usuarios. Bueno, vamos a cambiar de tema porque desde el próximo 29 de octubre va a comenzar el pago del ingreso familiar de emergencia, beneficio que se extenderá hasta noviembre. María Luisa Carrión nos va a contar más detalles sobre cómo se va a realizar este pago. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, ya hay fecha entregada por parte del gobierno desde el Ministerio de Desarrollo Social para quienes esperan el pago del ingreso familiar de emergencia correspondiente a este mes. Recordemos que el último pago, el del mes pasado, solo era la mitad del beneficio y en esta ocasión, desde este viernes 29, las personas pueden entrar a la página web del ingreso familiar de emergencia para poder verificar y ver allí qué día les corresponde el pago. Y este mes y la otra cuota que todavía queda por pagar, el monto viene completo. Así que una buena noticia para todos los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, porque ya no es la mitad como ocurría hace un mes, sino que ahora viene el beneficio total. Las personas, el pago de esta ocasión ya cerraron las postulaciones, así que las personas que no alcanzaron a postular van a tener que esperar la nueva oportunidad para hacerlo, pero lo concreto es que ya este viernes comienza el proceso de pago. Tenemos declaraciones desde el Ministerio de Desarrollo Social. Escuchemos a la ministra Carla Rubilar. Este 29 de octubre se inicia un nuevo pago del ingreso familiar de emergencia universal. Estamos llegando a más de 8.200.000 hogares y casi 17 millones de chilenos y chilenas. Recordemos que en el mes del pago de octubre aumentará nuevamente nuestro ingreso familiar de emergencia universal al 100%, al igual que el pago del mes de noviembre, que se pagará los primeros días de diciembre. Y recuerden también que si alguien ha perdido su trabajo y ahora necesita su ingreso familiar de emergencia universal, también abriremos un nuevo proceso de inscripción durante el mes de noviembre. Claro, porque el pago de este mes, que se va a comenzar a hacer este viernes 29 de octubre, ya venció las inscripciones el pasado 16, pero aquellas personas que deseen postular al último pago del ingreso familiar de emergencia de este año, que se va a pagar a principios de diciembre, las postulaciones comienzan el 6 de noviembre, así que ahí para las personas que estén atentos, que necesitan este beneficio, hay un nuevo proceso de inscripción en la página ingresodeemergencia.cl que va a comenzar el 6 y va a terminar el 16 de noviembre. Conversando con las personas durante esta mañana, muchos nos decían que este es un beneficio que nos ha ayudado una enormidad a costear los gastos de la casa, principalmente comida, alimento y también las cuentas básicas que han subido bastante, sobre todo, por ejemplo, el gas, y piden también a las autoridades si es que existe la posibilidad de seguir extendiendo este beneficio. Como les decía, conversábamos con algunas personas durante esta mañana, los invito a escuchar sus testimonios. Un montón. Sí, porque igual yo pago arriendo y esas cosas, entonces me favorece y tengo 2 hijos chicos. Ojalá se extendiera, si no, a trabajar en lo que haya. No, claro, es una buena ayuda. Ojalá lo extendieran, de verdad. Sí, tengo trabajo estable, vivo con mi esposa y sí, es una buena ayuda para el mercado, para las ferias, para todo. La verdad es que bastante, nos ha ayudado bastante por todo el proceso que se vivió de la pandemia. El estallido social, todo lo que significó no poder trabajar. En el caso mío, bueno, yo soy, dependo de un sueldo, pero mi pareja no, él es independiente. Entonces, de verdad que nos ayudó mucho. Los ayuda mucho y claro, ellos dicen que qué va a pasar en enero cuando ya el ingreso familiar de emergencia no exista, no va a haber postulaciones. Recordemos que a fines de noviembre, principios de diciembre, se paga ya el último ingreso familiar de emergencia de este año en medio de la emergencia sanitaria. Fechas clave entonces para recordar, para cerrar este despacho: 29 de octubre comienza el pago del IFE universal. Las personas pueden ingresar a ingresodeemergencia.cl para ver la fecha exacta en que les va a llegar, pero comienza desde este viernes, y aquellas personas que quieren postular para el otro periodo, el último de este año, pueden hacerlo entre el 6 y el 16 de noviembre. Clarísima toda la información. Muchas gracias, María Luisa. Buenas tardes. Bueno, un arsenal tenía un adulto mayor de 69 años que fue detenido tras ser denunciado por amenazas por sus vecinos. Se trata de un hombre que asiste a un club de tiro, pero que no tiene el permiso para portar el calibre de armas que se encontraron en su casa.
el allanamiento que está viendo en estos momentos no es la desarticulación de una banda criminal. Todo este arsenal, que incluye hasta armas de guerra, estaba en poder de un solo hombre de 69 años. Los detectives encontraron al interior un verdadero arsenal de armamento. Se incautaron 3 pistolas, 10 rifles y escopetas. Y lo que más llamó la atención en este allanamiento fue que se incautó 98 cartuchos calibre 7.57, que derechamente es munición de guerra. Un operativo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal de Buin, que se logró tras la denuncia de vecinos. En abril de este año, Osman Ernesto Torres, propietario de estas armas, amenazó a las afueras de su parcela a una familia vecina, a quienes apuntó directamente con un arma de fuego. Presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y habría supuesto que le iban a robar. ¿Usted no está registrado? Ahora, si usted quiere cooperar o no cooperar, es cosa suya. ¿Pasa carabinero? Sí, esa manera de cooperar, disparar a matar, sin ni siquiera saber qué nada. ¿Y cómo me tenía encañonado usted a mí? Se incautan cámaras, además se exhibe y se puede acreditar efectivamente lo que denuncian las víctimas. Y además, otros vecinos del condominio que también ya habían tenido problemas con él, que había amedrentamiento, que sabían que tenía armas, que se escuchaban disparos desde esa parcela. Estamos preocupados por mi hijo, de echar el candado, porque aquí no queda el candado puesto. Y es que esté preocupado, está bien, pero mire, apuntando con una pistola más encima. Sí. Y más encima con bala pasada, que se le cayó recién la bala ahí. Sí, sí. Temor de los vecinos que tras el allanamiento se vio justificado, comprobándose además que no todas las armas contaban con autorización. Es por eso que fue formalizado por la Fiscalía Local de San Bernardo, por los delitos de amenazas, porte de armas de fuego y tenencia de arma de guerra. Toda esta evidencia se remitió al laboratorio criminalística a fin de ser periciada y verificar si era apta o no para el disparo, lo que en definitiva concluyó que así era. Constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas por el contexto, la forma en que se da la gravedad de los hechos, que por supuesto nadie, ningún ciudadano tiene autorización para tener y portar armas de guerra o de uso bélico. Consideramos que la única medida cautelar en este caso es la prisión preventiva. El Tribunal de Garantía no aceptó la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Osman Torres quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. El Ministerio Público apeló. Sin embargo, la Corte de Apelaciones mantuvo la decisión del tribunal. ¿No es novedad? La verdad es que acá pasan tantas cosas últimamente que ya yo creo que ni para la gente es novedad que estén pasando estas cosas. Que cada día se están viendo cosas nuevas acá, antes era más tranquilo, ahora no, ahora ya está, pero por todos lados, no tan solo en un sector, es por todos lados. Es malo, porque si le encontraron eso no debería estar libre. Hubiese esperado una prisión preventiva, sin duda. No puede alguien tener este tipo de armamento, cerca de 11 armas de distinta naturaleza, con balas de alto calibre, que atemorizan a la comunidad. Y algo que a mí sin duda me preocupa. Y es por eso que yo pretendo que haya un mayor control. Investigación que ya se encuentra en curso contra este adulto mayor que atemorizó a la comuna de Paine con todo este arsenal y que pone de manifiesto una vez más la necesidad de contar con mejores herramientas legales para frenar la tenencia ilegal de armas. Bueno, el proyecto de indulto es uno de los temas que ha enfrentado a los candidatos presidenciales en los últimos días y otro de los debates ha sido en torno a las acusaciones de intervencionismo electoral contra el gobierno. Consuelo Aguilera nos va a contar en qué está este enfrentamiento verbal entre los candidatos a la moneda. Consuelo. Hola Karina, muy buenas tardes. Sin duda el proyecto de indulto ha marcado estas últimas semanas de campaña presidencial, a un mes justamente de que se realicen estas elecciones. Y si no solamente marca las elecciones presidenciales, sino que también probablemente las parlamentarias, porque finalmente este proyecto de indulto se va a discutir el próximo 2 de noviembre, es decir, antes de las elecciones, y eso también podría incidir en los resultados de estos comicios. Tal como tú lo decías, los candidatos se han visto fuertemente enfrentados por este tema en los últimos días y también el gobierno, de cierta forma, se ha hecho parte de esta discusión con distintas declaraciones que por algunos han sido catalogadas como intervencionismo electoral. ¿Qué es lo que dicen los candidatos a modo de resumen, particularmente los candidatos de la derecha, como podría ser José Antonio Kast y también Sebastián Sichel? Ellos se han manifestado en reiteradas ocasiones en contra de este proyecto. Dicen que genera una sensación de impunidad, este perdonazo, como ha sido catalogado, a aquellas personas que cometieron ciertos delitos durante
del denominado estallido social. Y los candidatos más ligados a la izquierda, particularmente Jasna Proboste y Gabriel Boric, que son quienes están además impulsando este proyecto, señalan que es necesario revisar sobre todo lo que tiene relación con las prisiones preventivas de aquellas personas que cometieron algunos delitos en el marco del estallido social. Lo que ellos señalan es que hay pocas pruebas para esos casos y que podría ser injusto que ellos estén cumpliendo esta prisión preventiva además por largo tiempo. Recordemos que el estallido fue, o comenzó al menos en el mes de octubre del año 2019, por lo tanto ya hay personas que llevan bastante tiempo en esta condición privados de libertad de manera preventiva en el marco de estas investigaciones. A lo que apuntan es que hay muy pocas pruebas respecto a esos casos y que por eso es necesario revisar este proyecto. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones que hubo durante esta jornada del candidato Sebastián Sichel, una vez ya que se conoció esta fecha entonces para que el proyecto sea discutido en general y además refiriéndose sin duda a las reacciones que ha provocado los dichos del gobierno. Escuchemos. Una vergüenza que haya una ley de indulto puesta en el Congreso cuando hay chilenos que han sufrido violencia, cuando hay carabineros que han sido atacados por grupos violentistas, cuando tenemos todavía centros históricos en todo el país que no pueden abrir las pymes porque tienen miedo todos los viernes de que vayan nuevamente a saquearla. Este país debería estar discutiendo cómo proteger a las víctimas, cómo hacer un plan de reparación para aquellos que fueron saqueados y no discutir cómo los perdonamos. Yo creo que exactamente hay un trastoque de valores y esa es mi gran diferencia con Boric y Proboste. Están protegiendo a los agresores y no a las víctimas. Duras declaraciones del candidato presidencial de Chile Podemos Más contra dos de sus contendores, justamente Jasna Proboste y también Gabriel Boric. Con este último también pudimos conversar durante esta jornada para conocer sus impresiones tras los dichos del ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, quien ayer en una entrevista señaló que de ganar Gabriel Boric lo que se ponía en riesgo era que el clima de violencia siguiera aumentando y además lo cuestionó no solamente a él sino que también a la candidata Jasna Proboste respecto a este proyecto de indulto, señalando que ellos de cierta forma están desviando la conversación, señalando que se trata solamente de aquellas personas que están en prisión preventiva y que esos son solamente unos casos aislados y que finalmente lo que podría ocurrir con esto es que se genere una sensación de impunidad. Declaraciones además que se suman a los que ya habíamos conocido durante la semana del ministro del Interior y particularmente también del subsecretario de esta cartera, Juan Francisco Gali. De hecho fue él, podríamos decir, quien abrió el fuego en este sentido, dando esta polémica declaraciones donde aludía justamente a estos dos candidatos, señalando que ellos propiciaban además el clima de violencia. Todo esto el día después de la conmemoración del estallido social. Pasemos a revisar entonces parte de lo que dijo el candidato Gabriel Boric, quien de cierta forma prefirió eludir este tema y centrarse en una actividad que estaba también realizando durante esta jornada. Revisemos esas declaraciones. Nosotros, insisto, estamos preocupados de proponer y no de pelear con Belolio y compañía. Creo que la gente está cansada de esas peleas. Acá han habido casos de tremenda injusticia, hemos visto muchos casos de jóvenes que llevan más de un año presos y salen inocentes por falta de pruebas. Acá a nosotros lo que nos interesa es justamente hacer justicia, así que, insisto, vamos a seguir con una postura propositiva, esperanzadora, ofreciendo cambios con certidumbre y no en la lógica de la pelea que quiere instalar este gobierno. Hay entonces las declaraciones, de Gabriel Boric. Él ya el día de ayer había señalado que los ministros estaban siendo prácticamente voceros de las campañas presidenciales de su sector y que él prefería no enfrascarse en estas discusiones, más aún considerando que queda solamente un mes, prácticamente de hecho menos de un mes, para las elecciones presidenciales. Pero en este mismo sentido también fue importante conocer las impresiones de los otros candidatos, no de los que fueron directamente aludidos, pero sino que de todos, porque el tema del indulto y de estos hechos de violencia que marcaron la conmemoración del estallido social sin duda están marcando estos últimos días de campaña. Y por eso fue que conversamos justamente con Marco Enríquez Ominami. Él señalaba que el gobierno no se está haciendo cargo de muchos temas y que por eso está tratando de desviar quizás la atención. Y además acusa directamente un intervencionismo electoral por parte del Ejecutivo. Y ya yendo un poco más allá, son varios los parlamentarios que también consideran que el gobierno está incurriendo justamente en un intervencionismo electoral, señalando en que incluso podrían presentar un requerimiento a la Contraloría para que se estudie esta situación. Pasemos a escuchar lo que dijo Marco Enríquez Ominami. Tú no puedes tener presos injustamente. Yo sí creo que se requieren contextos excepcionales
propuestas excepcionales. Sí creo que hay que buscar una fórmula de indulto a quienes jóvenes están presos sin pruebas. La Fiscalía los debe llevar a juicio. Otra cosa es que hablemos de los presos políticos. Yo creo que en Chile ese es otro debate al cual no me siento invitado. Sí me siento invitado a que es inaceptable que jóvenes que llevan un año presos, la Fiscalía no sea capaz de llevarlos a juicio. Es impresentable. Al lado de eso también hay jóvenes que estaban protestando y tenían orden de arresto. Tienen que estar arrestados. Al lado de eso hay otros jóvenes que nada tenían que ver con la protesta, estaban saqueando. Deben estar arrestados. Hay entonces las impresiones y la postura también de Marco Enrique Sominami respecto a este proyecto de indulto. Él también apunta al sistema judicial, señalando que no ha actuado quizás con la celeridad correspondiente para este tipo de casos. Sin duda este tema va a seguir marcando la agenda de las campañas presidenciales, también de las campañas parlamentarias, y habrá que estar muy atentos a lo que ocurra entonces el próximo 2 de noviembre en el Senado. Así es, Consuelo. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial a esta hora. Hay 24 grados en la región metropolitana y se espera 30 para esta tarde. Así es que prepárese para el calor. Así está la... Estamos de vuelta con más informaciones. Ayer les mostrábamos el caso de una estación de bencina que en la región de Valparaíso lleva 5 robos en menos de un mes, y hoy Guillermo San Martín pudo conversar con un matrimonio que fue precisamente uno de los afectados en estos robos. Guillermo, buenas tardes. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, claro, y precisamente señalan cómo se fue desarrollando este asalto, el número 5 en menos de un mes en esta estación de servicio de Viña del Mar, tal como tú lo señalabas, y dentro de los aspectos que más critican quienes se vieron involucrados en medio de este asalto es que no fueron advertidos en ningún minuto de la situación que estaba ocurriendo al interior de esta estación de servicios. De hecho, la persona que terminó con su cabeza ensangrentada luego de ser agredida por 2 de los delincuentes que se encontraban al interior de la tienda que existe ahí contigua a la estación de servicios, él ingresa al local cuando ya estaba ocurriendo este asalto, y ahí es que se produce un encontrón con uno de los sujetos que lo apunta con un arma de fuego, y él reacciona, lo intenta reducir. Sin embargo, no se percató que había otro sujeto también atrás de las góndolas que existen donde hay algunos productos al interior de esta tienda, y es ahí donde reaccionan y ambos terminan reduciéndolo, golpeándolo en reiteradas veces en la cabeza, lo que derivó en que también resultara con heridas bastante visibles. Y eso además se produce en medio de otra situación, puesto de que esta persona se iba a reunir junto a su mujer en este punto, en la estación de servicios de ahí del Troncal Sur en Viña del Mar, y al momento de llegar su mujer incluso se encuentra con los sujetos que van arrancando, y en ese momento incluso ella queda atravesada, impidiendo que la camioneta en la que se desplazaban estos sujetos pudiese arrancar rápidamente de la estación de servicios, y ahí también se produce otro conflicto, puesto que la amenazan con el arma de fuego, la golpean en el vidrio intentando quebrar el vidrio del vehículo, de la puerta del piloto. Sin embargo, eso no lo consiguen. Nos detallaban que también incluso esos eran vidrios blindados, por eso no pudieron lograr su objetivo y finalmente terminan huyendo. Pero ella tampoco fue advertida en ningún minuto de la situación de riesgo que se estaba viviendo en esa estación de servicios, y eso es lo que motiva las críticas por parte de este matrimonio, que claramente se vio expuesto a una situación de mucho mayor riesgo y que se pudo haber evitado si es que hubiese sido advertidos oportunamente por parte de los representantes y los trabajadores de esta estación de servicio. Pasemos a revisar precisamente parte del testimonio que entregó la víctima que se vio involucrado en este asalto a esta estación de servicio en Viña del Mar. Al abrir la puerta, ¿no es cierto?, me sale un tipo apuntándome con un arma, y inmediatamente. Y veo que había gente reducida, veo gente gritando adentro porque la gente, habían clientes adentro que ya les habían robado. Y me apunta, ¿no es cierto?, con un arma y me pega como un empujón así como para pescarme, y yo me defiendo, ¿ya? Entonces el tipo me lo llevo hasta la caja, ¿no es cierto?, y no me percaté que había un segundo tipo, ¿no es cierto?, que estaba detrás de una góndola ahí que estaba, y ahí me pegaron en la cabeza, ¿no es cierto?, y ahí ya no perdí mi control, digamos, yo como defensor. ¿Por qué la gente no actúa solidariamente y dice, señora, por favor, retírese, que están asaltando en este momento? O los mismos bomberos que habían sido asaltados, digamos, minutos antes.
Bueno, de hecho, según lo que describe la víctima, después otros también clientes intentaron ingresar a este punto y al percatarse que estaban sujetos armados al interior de la tienda terminaban huyendo del lugar, pero en ningún caso se activó algún protocolo de seguridad que permitiese que no más personas se vieran enfrentadas a estos delincuentes. Y como les comentábamos, afortunadamente se retiraron del lugar sin generar mayores daños o problemas con quienes se encontraban en el lugar, considerando de que además de los golpes, algunos quedó poder quedar expuestos a lo que era algún tipo de disparo. Afortunadamente eso no ocurrió, los sujetos se retiraron con las especies sin provocar mayor altercado, considerando de que incluso también podrían haber efectuado disparos, lo que afortunadamente no ocurrió en esa estación de servicio de Viña del Mar. Karina. Claro, y aquí llama la atención que se hayan producido 5 asaltos en la misma estación de bencina, ¿no es cierto? Y eso habla también de medidas que no se han tomado, en definitiva, más allá de la acción de Carabineros, podrían haber tomado medidas en cuanto a seguridad privada, que hemos visto acá en la región metropolitana, ¿no es cierto? Después de los robos que se han registrado, hay una patrulla de la misma estación, de la misma marca, de esta estación de bencina que da vueltas por el sector y por lo menos cumple alguna labor preventiva. Así es que esperemos que se pueda implementar eso, a lo menos para la tranquilidad de quienes concurren a este lugar a cargar combustible y también para que puedan alertar en el caso de que se vuelva a producir otro delito similar. Muchas gracias, Guillermo, por este testimonio. Buenas tardes. Bueno, más de 300 incendios forestales se han registrado en nuestro país en lo que va de la temporada 2021-2022 y las autoridades insisten en el llamado a la extrema precaución y prevención, justo ahora que aumentan las visitas a los parques y a los cerros. Se acerca el verano, aumentan las temperaturas y el riesgo de incendios forestales es cada vez mayor. Para seguir disfrutando de estos paisajes y estas actividades, no solo acá en la región metropolitana, sino que en todo el país, lo primordial es la responsabilidad y la precaución. Esta temporada viene compleja, es una temporada difícil. Tenemos un arrastre, una sequía que lleva más de una década. Tenemos gran cantidad de material combustible seco, que con la mínima chispa va a prender, por lo tanto tenemos que tener prevención. Lo alarmante es que casi el 100% son por causa humana. En lo que va de la temporada 2021-2022 se han producido más de 300 incendios forestales con poco más de 4.000 hectáreas afectadas. Las regiones más complicadas son las de Valparaíso con 66 incendios, le sigue el Biobío con 65 y la Araucanía con 64. Lo que no hay que hacer es usar el fuego y no tener las precauciones tampoco para evitar que se produzca un incendio forestal por un descuido. Cosas tan simples como no botar las colillas de cigarro por la ventana. Y otras acciones como dejar material inflamable. Está la preocupación que, además del autocuidado, fue materia central en el lanzamiento de la temporada Vive la Montaña acá en la región metropolitana. El llamado es categórico. Totalmente prohibido hacer fogata, totalmente prohibido fumar, totalmente prohibido dejar desechos en la montaña. El llamado es a cuidar la montaña y, por supuesto, a intervenir si uno ve que alguien está haciendo una fogata o fumándose un cigarro y con todo cariño, con toda cordialidad, contarle que eso no debe hacerse en estos territorios. Esta es la época en que aumentan las visitas a las montañas, las temperaturas más agradables invitan a estar al aire libre. La preocupación máxima es los incendios y los microbasurales que se pueden generar. Por eso estamos trabajando en conjunto con ONEMI, con CONAF, con Parque Cordillera, para que podamos realizar actividades muy entretenidas, podamos realizar actividades con mucho cuidado. Es por eso que en la mañana de este sábado hubo stands de información para concientizar a quienes llegaban a hacer trekking o andar en bicicleta. Una de las instituciones que participó fue la ONEMI, con este centro de operaciones móvil, único en Latinoamérica, que no solo ayuda en los rescates, también en el monitoreo de incendios forestales. Aquí tenemos redundancia de telecomunicaciones de todos tipos, tenemos internet satelital, tenemos inclusive conexión a drones, tenemos cámaras, ¿no es cierto?, que de alguna manera facilitan el trabajo de todos los organismos para poder planificar la respuesta y poder responder en terreno. Pero la idea es que ojalá todos estos equipos no se utilicen, que no haya tragedias que lamentar y que el ser humano no contribuya, porque las condiciones climáticas son las más óptimas para que ocurra una desgracia. Jacinta Molina nos trae información internacional con la captura del narco más buscado de Colombia, ¿no es cierto?, y que tenía una alta peligrosidad.
Exactamente, ¿cómo estás, Karina? Buenas tardes. Alias Otoniel era como se le conocía a este narcotraficante, el más buscado de esa nación sudamericana, y que el día de ayer el presidente colombiano Iván Duque comparaba esta operación con la captura, con la caída de Pablo Escobar ya en la década de los 90. Tenemos información reciente que ha sido dada a conocer por el propio gobierno colombiano. Fue el ministro de Defensa, Diego Molano, quien en entrevista con el diario de ese país, El Tiempo, anunció que Otoniel va a ser extraditado a los Estados Unidos. Hay una orden que pesa sobre él. Recordemos que los Estados Unidos incluso en un momento llegaron a ofrecer hasta $5 millones por cualquier información que diera con el paradero de este narcotraficante, cuyo nombre es Dairo Antonio Usuga, y que, recordemos, el día de ayer fue capturado en Necoclí, al noreste de Colombia, en una operación que se fue realizando durante los últimos meses. Hace solo un par de semanas se pudo dar por parte de las autoridades con el paradero de esta persona que estaba escondido. Solo se ha señalado en la prensa colombiana, y una de las claves principales es el hecho de que él sufre de problemas a los riñones y por lo tanto necesitaba medicamentos. Las autoridades y la inteligencia colombiana fue rastreando su círculo cercano que le entregaba ese tipo de productos médicos y también alimentación, y así lograron dar con el paradero de esta persona, el líder del clan del Golfo, muy conocido en Colombia, también en países de Centroamérica y en Estados Unidos, porque era un grupo que traficaba cocaína precisamente a esas zonas. Y por cierto, también eso explica la orden de extradición que pesa sobre él por parte de los Estados Unidos y el hecho de que fuese una persona de interés también para ese país. Así que lo reciente también que se ha informado por parte de las autoridades colombianas entonces es el hecho de que se va a seguir en curso todo este proceso, y se va a seguir también ahora lo correspondiente a dar paso a esta orden de extradición a los Estados Unidos de alias Otoniel, el narcotraficante más buscado de Colombia y que el día de ayer fue capturado. Vamos a trasladarnos ahora a Taiwán con estas imágenes que son de un fuerte sismo que se registraron en esta isla durante esta jornada, magnitud 6,5, y que tuvo su epicentro en el condado de Yilan, esto al norte de la isla, a una profundidad de 67 kilómetros. Los testigos dicen que el principal movimiento, porque hubo réplicas posteriores, se sintió por unos 10 segundos y se registraron varias réplicas, una de ellas de intensidad 5,4. No se reportan personas fallecidas, pero sí se ha informado de una persona que resultó herida producto de la caída de escombros. Parte de los reportes que llegan de Taiwán, una zona muy acostumbrada a este tipo de movimientos telúricos, tanto temblores e incluso también terremotos, y su sistema de alerta está preparado también para dar a conocer a la población esa situación a medida que se produce también, ¿no?, este tipo de temblores. Algo de eso ocurrió también durante esta jornada con este fuerte sismo. Recordemos que Taiwán se ubica entre dos placas tectónicas, y por lo tanto están acostumbrados a este tipo de movimientos, un fuerte sismo que en otros países quizás no tan acostumbrados y no tan preparados. Esto sería un terremoto con efectos también como un terremoto, pero para Taiwán y como otras naciones, incluso para nosotros acá, se habla de un fuerte temblor que se registró durante el día de hoy, con esas imágenes también que muestran las cámaras, sobre todo de la capital Taipei, donde también se percibió este fuerte sismo. Cambiamos de tema con las declaraciones que entregó el Papa Francisco durante esta jornada y que ya entra también en el debate migratorio, un tema, sabemos, de carácter internacional, de alcance global y que muchas veces choca, ¿no?, a los diversos países y también las políticas que se adoptan. En esta ocasión se refirió a los migrantes provenientes de Libia. Muchos de ellos lamentablemente mueren
intentando salir de su país y mueren en las costas, ¿no?, del Mediterráneo. Bueno, hay ahí una situación sumamente compleja y es por eso que el Papa Francisco en esta oportunidad hizo un llamado a los países a no deportar a estos migrantes, en muchos casos también refugiados, a estos países inseguros. Todo esto considerando también que muchos logran llegar, por ejemplo, a otros países europeos como Italia, Malta, aunque en algunas ocasiones son deportados, y es a esa situación a la que se refiere el Papa Francisco, que incluso en esta oportunidad hace un llamado, Karina, a la comunidad internacional a actuar. Eso te iba a preguntar, Jacinta, ¿se refiere solamente a esa situación puntual? Porque el resto sería saber cuáles son los países que el Papa considera inseguros, si es que hablar a nivel global, ¿no? Exacto, se refiere concretamente, y vamos a escuchar la declaración a los migrantes y refugiados de Libia, pero es muy difícil no comparar esta declaración y esa situación con lo que ocurre con otras crisis migratorias que sabemos están también ocurriendo en varias partes del mundo. Por cierto, en nuestra región, donde también se deportan a migrantes y a refugiados a zonas inseguras, se me viene el ejemplo a la cabeza de Haití, un estado fallido donde también se ha deportado, por ejemplo, por parte de Estados Unidos e incluso México también algunas personas que se han desplazado en el último tiempo, ahora hace poco, ¿no?, a Estados Unidos, por ejemplo. Te invito, Karina, a que escuchemos la declaración del Papa Francisco, porque ahí se refiere específicamente a este caso, pero uno quizás podría también transmitir y, por cierto, interpretar esas declaraciones sobre otras crisis migratorias que se están registrando en nuestro planeta. Esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti. Expreso mi cercanía con los miles de migrantes, refugiados y otras personas que necesitan protección en Libia. Muchos de estos hombres, mujeres y niños son sujetos de violencia inhumana. Tenemos que poner fin al retorno de migrantes a países que no son seguros y dar prioridad a rescatar las vidas humanas en el mar. Corso di vite umane in mare. Sin duda un llamado a líderes políticos y a la comunidad internacional. Y mira, Karina, vamos a revisar estas imágenes que se han viralizado en las redes sociales. Muestran al actor Vin Diesel con la hija del fallecido actor Paul Walker, con quien él protagonizó la famosa saga Rápido y Furioso. Sabemos que este actor lamentablemente murió en el año 2013 luego de un accidente automovilístico, y la relación de Vin Diesel con la familia de Paul Walker es bastante cercana. Eran amigos más que solamente compañeros de rodaje de una película, y él la llevó al altar en el momento en que ella se casó en una ceremonia que se realizó hace poco en República Dominicana, y publicaron los novios estas imágenes en internet, y por cierto se han viralizado porque son bastante emotivas, ¿no? Dan cuenta de la cercanía que tenían estos actores y que Vin Diesel ha mantenido luego del deceso de Paul Walker, ahora con su hija acompañándola en ese momento sumamente especial. O sea, tiene que haber sido un lazo de amistad bastante fuerte como para que trascendiera a su amigo, ¿no es cierto? Aquí tenemos otra generación que es la hija, y por lo tanto habla también de un lazo muy estrecho que se había forjado, ni siquiera quizás solamente en esta última producción en la que estaban trabajando, sino que al parecer venía de mucho antes, ¿no? Exactamente, y hubo varias películas también de esa saga, así que eso también nos puede permitir entender la cercanía, exactamente, y que trascendió en el tiempo con esta imagen bastante emotiva que da cuenta de esta amistad que se traspasó también a su familia y, por cierto, a su hija en ese momento especial. Y vamos a terminar con una deuda que teníamos pendiente el día de ayer. Hablábamos del cumpleaños número 70 de Charly García, que se celebró en Argentina como una fiesta nacional, y se había mantenido en la incógnita si el propio cantante iba a aparecer en la serie de conciertos que se habían programado también el día de ayer para festejar ese aniversario. Lo hizo en Buenos Aires, en el Centro Cultural Kirchner, donde en compañía de Fito Páez también estuvo. Estamos de vuelta para contarles que apenas un tercio de los niños que viajan en auto utiliza algún sistema de retención infantil, y en el 98% de los casos la silla está mal instalada. Estas son cifras que entrega la CONACET y preocupan, sobre todo después del aumento de movilidad y los viajes interregionales. Ahí está. Ahí está, ya. Vamos. Hay que tener paciencia.
Requirió esfuerzo, pero lo consiguió. Pronto nacerá su segundo hijo y quiere que ambos viajen seguros. Es muy importante que esto quede muy firme porque ante cualquier impacto y a contramarcha, nuestros hijos no tengan ningún tipo de problema. Miguel también tenía dudas sobre la instalación. Leyó el manual, pero no quedó conforme. Yo la veía firme, igual se movía un poco, entonces teníamos esa duda de que finalmente la habíamos instalado bien o no. Pero no todos los padres se preocupan tanto como Cristian y Miguel. Las fiscalizaciones indican que apenas el 2% de las sillas son utilizadas correctamente. Están mal instaladas o los adultos simplemente sientan a los niños, pero no les abrochan los cinturones. Estas familias son la excepción. Llegaron con muchas preguntas a una jornada de capacitación convocada por CONACET. La duda mía, ya que él iba hacia atrás, estaba tenía piernas flexionadas, iba muy incómodo, en mi opinión. Entonces queríamos saber si iba bien hacia atrás o ya debería cambiar la posición hacia adelante. Aquí le explicaron que lo ideal es que viaje mirando hacia atrás hasta que cumpla 4 años o hasta que alcance los 20 kilos. La posición mirando hacia atrás lo que hace es mantener alineada la cabeza, el cuello y la columna vertebral. Y cuando hay un impacto, la carcasa de la silla es la que recibe la energía que se genera en el siniestro. Otra de las preguntas frecuentes fue ¿cuál es el mejor lugar para instalarla? Siempre hablando del asiento trasero, ¿no es cierto? Al medio es la plaza en general más segura por un tema estadístico, porque cuando hay un siniestro de tránsito, por lo general, el auto que viene y choca entra por uno de los costados. También, de acuerdo a los accidentes ocurridos, la segunda posición más segura para instalarla sería el asiento que va detrás del copiloto. Otro aspecto importante es acostumbrar a los niños a usarla siempre, aunque el trayecto sea corto. Mi experiencia con un bebé pandémico es muy difícil porque al principio no salíamos nunca y de a poco he ido aguantando cada vez más en el auto, pero es un tema igual. Desde que se implementó la ley que indica que hasta los 9 años los niños deben viajar en una silla, la cifra de menores fallecidos ha bajado en un 51%. ¿Cómo saber si la que está escogiendo cumple con los estándares de seguridad? Deben contar con un sello, que es un sello amarillo, que pueden encontrar en el costado del sistema de atención infantil, que indica que sean sillas testeadas a nivel mundial, que cuenten con certificaciones internacionales, que participaron en test de choque, de hecho. Si le interesa participar de estas capacitaciones, debe estar atento a las nuevas fechas que serán anunciadas por CONACET a través de sus redes sociales. Importantes recomendaciones, sobre todo considerando que ya tenemos mayor libertad para viajar y que actualmente solo el 33% de los niños usa el sistema de retención mientras está en el auto. A esta hora revisamos el informe COVID entregado por el Ministerio de Salud. Para este día domingo se informaron 1.882 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país, con una positividad diaria de 2,58% a nivel del país. Se señaló por parte de las autoridades que 10 regiones presentan una positividad diaria menor o igual al 2%. Y en las últimas 24 horas se informaron 70.567 exámenes entre test PCR y antígeno. Según señaló el ministro de Salud, Enrique París, la variación de casos nuevos confirmados a nivel nacional es de un 32% para la última semana y de un 82% en los últimos 14 días. Así que señaló que están mirando con mucha atención lo que pasa en las regiones de Magallanes, Los Ríos, Coquimbo y Los Lagos, porque son las que han tenido un mayor aumento de nuevos casos en los últimos 7 días. En tanto, la cantidad de personas fallecidas son 7 en las últimas 24 horas por causas asociadas al COVID-19 y también se ha señalado que en este momento hay 435 personas que están hospitalizadas en la UCI y de ellas 339 con apoyo de ventilación mecánica. Así que en este momento hay 306 camas disponibles en la red asistencial. Con estas cifras hacemos una pausa, regresamos de inmediato con otras noticias. Son las 2 de la tarde con 32 minutos y les contamos que un niño y su madre permanecen en estado grave luego que un vehículo impactara contra el muro de su casa y los atropellara. Este conductor escapó del lugar luego que su padre fingiera ser quien manejaba el auto. Ahora la policía busca al verdadero responsable. Cuando siento un ruido de aceleración de un auto y después siento 2 golpes fuertes y los gritos de mujeres. Y corro hasta este lugar, que está aquí en mi espalda, y estaba el auto metido, más de la mitad del auto metido
en la muralla para adentro. Este registro es una antesala de una lamentable historia. Luego de perder el control y de pasar a llevar un vehículo estacionado, un conductor arrasó con el muro de esta casa. Del otro lado estaba una guagua de 1 año y su madre. Ahí donde está esa lavadora, ahí estaba tirada ella, estaba así y con la pierna hinchada. Y el niño, el auto como llegó hasta donde se ve mojado, todo eso. Ahí abajo está el niño, abajo del auto. Zigzagueando venía este vehículo por la calle. Una vez que choca, sigue en línea recta y detiene su marcha de la peor manera, quedando ensartado en el muro de la casa. Me descuadraron el vehículo atrás, de hecho no cierra bien la maletera, esta rueda de repuesto está chueca. Salí inmediato a socorrer a la vecina, que bueno, se quejaba por su pie y decía su bebé, mi bebé, mi bebé. Traté de buscar al bebé, que no lo encontraba por ninguna parte y lo veo. Ay, son escenas impactantes que nadie debería pasar, no debería pasar esto por ningún motivo. El trágico choque ocurrió en la ciudad de Rancagua. El lactante se encuentra grave en un recinto asistencial. Quiero justicia, porque ni siquiera el niño estaba afuera jugando, estaba adentro en la casa y se metió un caballero curado que andaba, no sé, se metió adentro y el niño está, digamos, está mal, está hospitalizado, la señora igual. Y lo que quiero es justicia nomás, para que el señor fiscal me entienda como padre que soy. Lo está matando por dentro. Hay un niño prácticamente grave, ayer se estaba muriendo. Hoy día, gracias a Dios, está un poco mejor. Ayer tuvo que ser operado de una emergencia. Pero esta historia tiene otra arista. Según los vecinos, los ocupantes del vehículo estaban en un evidente estado de ebriedad. Y no solo eso, porque el conductor pretendía evadir su responsabilidad. Veo cuando se está bajando la persona que venía manejando el vehículo, que un joven. Y el caballero de más edad, él me dijo que lo dejara ir porque él era el culpable, que él venía manejando. Y la cosa no es así. El que venía manejando es más joven. Y yo no lo dejé irse, pero después llegó Carabinero y lo dejó ir porque los caballeros se echaban la culpa. Esta persona no era el conductor, sino su hijo que lo acompañaba. Este conductor lo hacía en estado de ebriedad, tendiente a poder ubicar a este eventual conductor, ¿no es cierto?, que había ocasionado este accidente. El conductor responsable ya está identificado por parte de las autoridades. Es solo cuestión de tiempo para que den con su paradero y así tenga que enfrentar a la justicia. Argentina, Brasil y Japón son algunos de los países que han sido señalados como responsables de presionar e intentar interferir contra la acción por el cambio climático. Greenpeace reveló 32.000 documentos que dieron cuenta de las presiones políticas y económicas. Esto solo a días del inicio de la COP26. Exigimos que los políticos actúen. Tuvimos un periodo en que había escépticos o negacionistas de los datos científicos. Y la buena noticia es que eso ya no se ve tanto. O al menos así parecía. Discurso del ganador de 3 premios Nobel por su trabajo por el clima. Pero las palabras distan mucho de lo que están haciendo algunos países. Documentación filtrada por Greenpeace da cuenta de presiones de los estados petroleros y ganaderos al panel intergubernamental en cambio climático durante la elaboración del último informe. Esto se da en el marco del proceso de revisión del informe del IPCC, que es este panel científico de expertos que en el fondo, en base a la ciencia, va dando recomendaciones sobre cuáles son las rutas que debemos seguir para poder frenar el aumento de temperaturas. La filtración de 32.000 documentos dejó en evidencia por qué la acción tarda tanto. Australia, Irán, Japón y Arabia Saudita habrían hecho lobby para evitar el avance de los combustibles verdes, mientras que los ganaderos, como Brasil y Argentina, presionaron para evitar la recomendación de dietas basadas en vegetales. Están intentando decirle a la ciencia que no diga lo que la ciencia tiene que decir. Que en pleno 2021, a puertas de la próxima COP, los países estén haciendo presiones a la ciencia para que no digan que tenemos que acabar con los combustibles fósiles, la verdad es que es un verdadero sinsentido. A las presiones económicas reveladas se suma la ausencia de líderes mundiales como Xi Jinping, el presidente chino, y su par ruso. Esperamos que la conferencia del clima logre implementación, transformación, innovación y acción. Cualquier conflicto geopolítico, científico y técnico en estas circunstancias pierde su significado, porque el ganador no tendría aire para respirar o agua. Urgencia de las palabras que no fue suficiente para viajar a Glasgow o al G20 en Roma. Rusia es el cuarto emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, mientras que China es el responsable del 27% de las emisiones globales de carbono.
Y esto es un poco la punta del iceberg. ¿Cuántos casos más de corrupción pueden haber ligado a querer mantener un statu quo de industrias sumamente contaminantes y que ya sabemos que son las responsables del cambio climático? Presiones políticas y económicas que la sociedad civil viene denunciando hace años. Por eso, por primera vez en esta COP26, las grandes empresas petroleras no tendrán representación formal. Un buen augurio en medio de tantas polémicas a solo días del evento medioambiental de los últimos años. A esta hora revisamos el caso de un joven que denuncia haber sido torturado y haber recibido apremios ilegítimos al interior de la 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa. Las agresiones habrían ocurrido en un acto de iniciación dentro de la institución. Dice que lo golpearon, lo amarraron, le cortaron el pelo e incluso lo colgaron desde el 2º piso del cuartel. Lo colgaron de cabeza de una terraza que hay en el 2º piso. Comenzó a pegarle y obligó a los otros a pegarle también. Y lo amarraron de pies y manos con estas cintas de plástico. Mariana es hoy la voz que relata los crudos hechos vividos por un joven universitario que desde hace 2 semanas formaba parte de la 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa y que el jueves, por ser su primera noche de guardia, recibió lo que sus compañeros denominaron como un bautizo. Pero jamás se imaginó que dentro de la iniciación estaba el requisito que ellos impusieron de raparle el pelo. ¿Ya? A los otros 2 jóvenes le raparon el pelo, a los otros 2 voluntarios, y mi representado se negó. Al negarse comenzaron los golpes. Entre 2 compañeros lo raparon, después lo amarraron de pies y manos o con cuerdas, le vendaron los ojos y lo colgaron del balcón. Pero la pesadilla y humillación no terminó ahí. La segunda prueba es que él se lance desde el tubo de 9 metros donde bajan los bomberos cuando tienen algún tipo de emergencia, a lo que él se niega, porque dice, con las manos amarradas, con los pies amarrados, con los ojos vendados, yo me caigo, me puedo matar. Pero lo obligaron y debió hacerlo, ya con lesiones evidentes en su cuerpo, las que más tarde pudo constatar en un centro médico. El llamado bautizo siguió, aún con pies y manos amarrados y ojos vendados. Lo peor estaba por venir. Le dicen que lo van a lanzar del 2º piso al 1º, por la ventana. Le hacen esta especie de movimiento, de malteo, lo marean y lo tiran, pero cae arriba de una colchoneta. Pero finalmente igual es una tortura psicológica. La denuncia ya está en fiscalía. Se estudian los delitos de tortura, apremios ilegítimos y secuestro. Durante la madrugada, aún con sus extremidades atadas, subieron al joven a un vehículo y lo obligaron a comprar comida para sus agresores. Si bien los ritos de iniciación son importantes para marcar el comienzo de un ciclo en comunidad, estos deben ser humanos, flexibles y cercanos. Y alejados de todo tipo de violencia, por supuesto, de todo tipo de dominio de los unos sobre los otros. Acá hay un tema que atenta contra la integridad de las personas, que atenta contra la dignidad de las personas, que atenta contra lo que hemos defendido durante tantos años. Pasó en las universidades con los recordados mechoneos, también en instituciones armadas, ritos o bautismos de iniciación, donde se repetían la violencia y la humillación. Pasó en tantas partes que atendíamos que iniciarse en el rito o iniciarse en el ciclo tiene que ver con la violencia, y la violencia hay que desterrarla en todas sus formas. No podemos justificar ningún tipo de violencia. La 4ª Compañía de Bomberos de Ñuñoa indicó a través de un comunicado que rechaza y condena categóricamente este tipo de actos, ya que estos se contraponen a los valores y principios. Los involucrados ya fueron suspendidos y se iniciarán los sumarios administrativos correspondientes. Habitantes de 4 comunas salieron a protestar contra la construcción de la futura autopista Vespucio Oriente. Exigen soluciones ambientales ante la contaminación que va a provocar esta obra vial. Colectiva, porque la concesionaria no nos ha escuchado. Ellos están en pie de guerra contra la futura construcción de la autopista Vespucio Oriente y no piensan dar su brazo a torcer. Aseguran que su presencia es sinónimo de contaminación que impactará directamente en sus barrios. Van a circular más de 10.000 vehículos por hora dentro de la autopista y van a emanar lo equivalente a 23,4 toneladas de material particulado y otros gases todos los días del año. Esto significa tener 160 estufas a leña durante 8 horas todos los días del año encendida. Es una contaminación brutal.
nosotros le estamos exigiendo hoy día esto a la concesionaria. La tranquilidad ya no va a ser tal. Entonces, nos preocupa a nosotros el polvo, los materiales gruesos, los ratones, los movimientos de tierra y de que AVO 2 no se ha acercado a la comunidad. AVO en especial tiene una contaminación brutal, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación. El proyecto implica la construcción de ductos de ventilación ubicados en distintos puntos de la actual avenida Osa y los vecinos insisten en que deberían instalarse con filtros. Eso, junto al conflicto de posibles expropiaciones de la Villa Frey en Ñuñoa, hizo que esta vez se unieran vecinos de Macul, Peñalolén, La Reina y Ñuñoa a la manifestación. Desplazar el 50% del tráfico actual a un túnel, disminuyendo la congestión y la contaminación. Este proyecto, que actualmente está en evaluación ambiental, tiene que dar las garantías de que no se va a afectar la salud de los vecinos ni el medio ambiente. Como ministerio estamos abiertos y siempre dispuestos a dialogar con los vecinos. Desde la sociedad concesionaria de AVO 2 aseguran que el proyecto contempla que estos ductos funcionen solo en caso de emergencia y no las 24 horas como indican los vecinos, ya que principalmente la ventilación sería gracias a la entrada y salida de los autos. Sin embargo, para los vecinos no existe un protocolo que determine si este funcionamiento se vuelve necesario o no. Se vengan a desdecir que no van a contaminar lo suficiente y que solamente va a ser en medidas especiales, no es la verdad que ellos han dejado por escrito a través del estudio de impacto ambiental. Un conflicto que suma y sigue, vecinos que no están dispuestos a ceder su calidad de vida sin poder antes tener, según ellos, una participación real en las medidas de mitigación de este gigantesco proyecto. Espera de este crucial encuentro para la tarde. Un abrazo. Chao, Karina. Suerte. Bueno, así estamos despidiendo esta edición de Noticias. Por supuesto, les agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Quédense en compañía de Chilevisión y CNN Chile. Que tengan buena tarde. Porque tenemos la red que más crece. WOM. Nadie te da más. ¿Y quién es la máscara? Pronto gran estreno Prime.